8:57, estamos ya en nuestro segmento de opinión. El gobierno ha dicho que este es el momento oportuno para desarrollar la minería en el Ecuador. Son ya 5 los proyectos mineros estratégicos que están en diferentes fases de exploración y explotación en el país. Según el régimen, las ventajas competitivas de la minería son incalculables, posición que se contrapone a la que asegura que los efectos para el medio ambiente serían nocivos. Hoy hablamos de este tema. Javier Córdoba, ministro de Minería. Señor ministro, buenos días, bienvenido a este espacio. Ustedes lo han dicho, han reiterado que este es el momento propicio para la minería en el país, para desarrollarla aún más. Propicio por las difíciles situaciones económicas que se están viviendo en el Ecuador y también en otras partes del mundo. Buenos días, Marcela, muchas gracias por la invitación. Es el momento propicio, sin lugar a dudas. No propicio por la difícil situación económica. En eso yo quiero ser muy claro y ser reiterativo. Nuestra decisión de desarrollar la minería primero no viene de ahora. Es una decisión que el presidente la ha impulsado ya desde hace algunos años. Incluso en su última campaña presidencial él fue muy claro en decir que iba a apoyar decididamente el desarrollo de una industria minera responsable. No es una decisión que tiene que absolutamente ver con la situación económica, primero porque la minería es una industria que se desarrolla en el largo plazo, es decir, no es un tema coyuntural. La decisión de avanzar los proyectos mineros no va a dar una solución en el cortísimo plazo. Nosotros hemos establecido que los principales proyectos y los más avanzados, me refiero a Mirador y Fruta del Norte, entrarán en explotación en el año 2018. Evidentemente, para llegar a esa explotación necesitarán una inversión muy fuerte entre los dos proyectos, alrededor de $2.000 millones, que se generará a partir, Mirador ya comenzó a invertir en este año, pero la inversión fuerte será 2016 y 2017. Una inversión con la que no cuenta en este momento precisamente por la situación económica el país, de ahí la necesidad también de que vengan inversionistas extranjeros. Sí, sin lugar a dudas. Como te digo, es fundamental la inversión extranjera en el país en cualquier momento, más aún cuando pasamos por una difícil situación económica, pero la decisión no es una decisión coyuntural, es una decisión que ha sido pensada desde hace algunos años, que se la impulsó desde el inicio de nuestro gobierno. Obviamente desarrollar una industria absolutamente responsable. Tenemos minería en la actualidad, pero básicamente pequeña minería que no siempre tiene las mejores prácticas. Queremos mejorar esas prácticas en la pequeña minería, mejorar su productividad, mejorar su tecnología, mejorar su cuidado ambiental, que hacía referencia hace un momento, y que no solo es una preocupación para la ciudadanía, es una preocupación para el gobierno también, pero también desarrollar la industria minera a mediana y gran escala que todavía no tenemos en el país y que somos muy optimistas que tendrá una línea de desarrollo adecuada. Ahora, la discusión, señor ministro, y la contradicción aparente ha sido supuestamente esa, el hecho de que el gobierno, por la necesidad supuestamente de plata, de recursos económicos que tiene en este momento, no le importa dañar al medio ambiente. Esa es un poco la lectura también que se hace desde el otro lado. Bueno, mira, lamentablemente se hacen muchas lecturas de manera irresponsable porque no tiene absolutamente nada que ver. Primero porque es posible, definitivamente es posible desarrollar una industria minera con las mejores prácticas ambientales y con las mejores prácticas sociales. Ese es nuestro objetivo. Toda actividad humana, sin excepción, tiene impacto sobre la naturaleza, toda. Y aquí yo hago referencia, hace un par de semanas acompañé al presidente Correa a inaugurar la Escuela del Milenio en el Pangui. Me imagino, y el presidente hacía esta reflexión, antes de que exista esa Escuela del Milenio, me imagino que en ese sector era un lugar donde había pura naturaleza, matorrales, etc. Obviamente, para construir una Escuela del Milenio tuvimos que haber afectado, si podemos decir de alguna manera, esa parte de la naturaleza. Pero ahí es donde tenemos que priorizar el ser humano siempre primero. Para nosotros lo importante es desarrollarlo de manera coherente y de manera adecuada. Obviamente desde los sectores de oposición y el ambientalismo, los ambientalistas infantiles, como dice el presidente de la República, siempre dirán que se va a dañar la naturaleza. Definitivamente no se tiene por qué dañar la naturaleza. Hay que controlar los impactos y existen muy buenos ejemplos en el mundo, en Chile, en Australia, en Canadá, en Perú, en Colombia, de actividades que se las puede hacer de una manera absolutamente responsable. Y usted mencionaba, ministro, precisamente Chile. La presidenta Bachelet estuvo la semana pasada en el país. Chile, todo el mundo conoce, es un país que se dedica a la minería en un gran porcentaje e importante también. ¿Se ha podido establecer ya algún tipo de contacto mucho más cercano para trasladar de esa experiencia chilena a nuestro país? Así es, estuvimos con la presidenta Bachelet y en mi caso particular
con mi par en Chile, la ministra Aurora Williams. Ya teníamos nosotros algunos acuerdos, es decir, no comienzan de ahora, desde inicios de gobierno incluso establecimos acuerdos de cooperación con el Ministerio de Minería de Chile y con Codelco que han ido avanzando de manera oportuna. Uno de esos ejemplos es el desarrollo del proyecto Yurimawa en la provincia de Imbabura, que lo maneja nuestra empresa nacional minera y Codelco de una manera absolutamente adecuada y de una manera responsable. Pero vamos un poco más allá, lo que queremos es ampliar la cooperación con Chile. Como bien decías, Chile es un país minero por excelencia, es el principal productor de cobre en el mundo, 1/3 de todo el cobre del mundo, el 30% aproximadamente, se produce en Chile y tiene una experiencia de más de 100 años. Lo que nosotros queremos aprender evidentemente es de su experiencia. Decía yo saliendo del foro en el Swiss Hotel el día jueves, tenemos que aprender de lo bueno y lo malo, porque como todo, también han habido experiencias malas en minería y Chile también ha tenido experiencias malas. Queremos aprender obviamente para que eso no suceda en el Ecuador, pero principalmente aprender de las buenas experiencias. Hemos firmado para continuar con los acuerdos, por ejemplo, de capacitación y cooperación en temas de legislación minera, en tema de manejo de relaves, en tema de catastro minero, etcétera. Y lo que queremos es aprovechar la cercanía que tenemos con el gobierno de Chile, la experiencia que tiene el gobierno de Chile en minería, para que nosotros podamos también capacitar a nuestro personal y la ciudadanía esté tranquila de que el desarrollo de la industria en el país va a ser con las mejores prácticas. ¿Por qué aquí genera tanto temor e inquietud el tema de la minería? Me pregunto yo, por ejemplo, en Chile no se escucha tanto una oposición tan fuerte hacia el tema minero como acá. Bueno, será por la experiencia de 100 años que ya tienen. ¿Se empezó de la misma forma ya? ¿Y la ciudadanía se fue dando cuenta de que se podía hacer una minería responsable como ustedes pregonan? Mira, yo creo que hay un cambio fundamental. Primero, yo diría que acá hay tanta oposición por desconocimiento, y lo digo sin querer ser ofensivo. Lo que quiero decir es que no somos un país minero, es decir, la ciudadanía no conoce de un desarrollo minero, y lo poco que conocemos, desafortunadamente... ¿Ha sido malo? Ha sido malo, es decir, cuando hablamos de Nambija, cuando hablamos del sector de Ponce Enríquez, cuando hablamos de Saruma Portobelo, no son los mejores ejemplos, no son ejemplos que nosotros quisiéramos mostrarle al mundo como en cuanto a desarrollo de la industria, en cuanto a responsabilidad en pago de tributos, en cuanto a temas ambientales, manejo social, etcétera. Así que nuestra experiencia por ese lado no es buena, pero no conocemos el desarrollo de una industria minera a mediana y gran escala. Y la diferencia con Chile, primero, es que, como bien mencionaste, tiene más de 100 años, pero segundo, que cuando inició la actividad, al igual que cuando inició la actividad acá en el Ecuador, no existía la conciencia que existe ahora. Las comunidades, y eso nosotros estamos de acuerdo, hemos sido los primeros en involucrarlos. Las comunidades están mucho más enteradas, y está muy bien que estén más enteradas. Las comunidades quieren ser parte de los proyectos, y cuando digo quieren ser parte de los proyectos, no necesariamente significa que quieran ser accionistas, significa que ellos quieren estar involucrados en el desarrollo, quieren conocer, que están obviamente mucho más pendientes de los temas ambientales, y por eso es importante que ellos sean parte de este proceso. Nosotros no queremos bajo ningún concepto excluir a nadie, nosotros hemos sido muy transparentes, queremos que llevar de la mano con las comunidades y obviamente con las empresas el desarrollo, obviamente siempre con los mejores criterios y buscando principalmente que los beneficiados sean ellos. Pongo como ejemplo el proyecto Mirador. El proyecto Mirador, que todavía no inicia producción, está ya en fase de construcción de la mina, pero iniciará producción, es decir, la primera libra de cobre veremos en el año 2018, ya ha pagado $70 millones de regalías. Regalías que han sido utilizadas precisamente para la unidad educativa del milenio en el Pangui, regalías que han sido utilizadas para el desarrollo de un malecón en Zamora, para infraestructura vial, etcétera. Lo que nosotros siempre hemos buscado como gobierno es que el desarrollar la actividad extractiva, en este caso la actividad minera, beneficie principalmente a las zonas de influencia. Y segundo, utilizar esos recursos precisamente para salir del extractivismo. Como dice el presidente, no se sale del extractivismo sin hacer actividad extractiva, se sale del extractivismo utilizando esos recursos para invertirlos en ciencia y tecnología. Ministro Fernando Ampuero le tiene preguntas. Buen día, ministro. Se toman acciones a nivel política para fomentar el desarrollo de la minería en el Ecuador y además han salido al mercado internacional a buscar inversionistas pues, que puedan invertirlo. ¿Cómo hacer para que estos inversionistas lo hagan de manera pues, inclusiva y sustentable? O más bien tengan un proyecto, compartan ese proyecto nacional de minería inclusiva y sustentable. Mira, Fernando, efectivamente, una de nuestras estrategias principales para desarrollar la industria es precisamente buscar inversión extranjera. ¿Por qué? Porque para el desarrollo de estos proyectos de esta magnitud necesitamos inversionistas extranjeros. Lo primero que nosotros hemos hecho es promocionar al país a nivel internacional. Hemos participado en varias ferias internacionales en lo que va del año
El próximo martes, el 27, tendremos acá también un foro de inversiones, no solo en minería, en todos los sectores estratégicos, donde vamos a promocionar los proyectos en hidrocarburos, en telecomunicaciones, en hidroeléctricas, también obviamente en minería. A las principales empresas en el mundo vendrán representantes de las principales compañías en el mundo y nosotros presentaremos catálogos de proyectos, en el caso específico de minería, proyectos que tiene la empresa nacional minera, bloques que vamos a sacar a subasta, etcétera. Pero lo primero que hemos dicho, así como por un lado demostramos al mundo que tenemos condiciones muy atractivas para la inversión, por ejemplo, contratos de estabilidad tributaria, por ejemplo, un bajo costo en la electricidad, que para minería es muy importante, acceso al agua, etcétera. También demandamos a estas empresas que tengan las mejores prácticas ambientales, obviamente que muestren sus credenciales de qué han hecho alrededor del mundo para que puedan invertir en el Ecuador y que conozcan lo que dice nuestra normativa, cuál es la tributación que ellos tienen que pagar, cuál es el manejo. ¿Tienen en miras ajustar la legislación para eso, ministro? Perdón, no te escuché bien. ¿Tienen en miras ajustar ciertos aspectos de la legislación para eso, precisamente en materia de seguridad y en materia de sostenibilidad? Yo te diría que por el momento no. Se han hecho varios ajustes, varios incentivos tributarios. Hace más de un año se presentó precisamente, se contrató una consultoría y se le presentó al presidente las condiciones que tenía el Ecuador. A partir de eso se generaron varios incentivos tributarios que nos ha permitido disminuir la carga tributaria que teníamos para minería en el país. Yo creo que estamos en este momento en una situación absolutamente competitiva en cuanto a tributos, y si a eso le sumamos las condiciones favorables, como mencionaba, acceso al agua, el costo de la electricidad, que nuestros proyectos tienen altas leyes minerales, etcétera, yo creo que las condiciones están dadas. Lo importante ahora, obviamente, es desarrollar los proyectos, que estamos en ese proceso, que Mirador, que Fruta del Norte, que Río Blanco ya se vuelvan una realidad, que comience su producción, que esto genere lo que siempre buscamos, beneficio para las comunidades, genere infraestructura, genere mano de obra, genere transferencia de conocimientos y transferencia de tecnología, genere un encadenamiento productivo y que esto beneficie evidentemente a todo el país. Ministro, me quedo con lo último. Usted decía que en este caso los proyectos siempre generen beneficio para las comunidades. La nueva ley de minería exige precisamente que el 60% de las regalías se queden ahí, el caso del Pangui, que usted ya lo mencionaba. Pero para muchos esto ha sido leído de una forma absolutamente distinta. Es como comprar a las comunidades para que no se opongan a este tipo de proyectos. Mira, eso es como se dice comúnmente, palo porque boga, palo porque no boga. Antes, en el desarrollo inicial de la industria petrolera en el país, la crítica, yo creo que muy válida, era que se extraía el petróleo de las regiones de la Amazonía, pero que el beneficio no iba justamente a esos sectores, sino que iba a un bicentralismo, principalmente a Quito y Guayaquil, pero la gente de la Amazonía no era la beneficiada. Ahora que por primera vez en la historia y de manera lógica, lo que hacemos por ley, es decir, no es que porque un funcionario o porque el ministro es buena gente quiere invertir las regalías en la comunidad, no. Por ley, la ley de minería establece por primera vez en la historia que el 60% de las regalías deben ser invertidas en proyectos de desarrollo en las comunidades. Ahora se nos va a criticar diciendo que estamos comprando las comunidades. Absolutamente. Lo que estamos haciendo es buscando que las comunidades de las áreas de influencia del sector sean las primeras beneficiadas, no las únicas, porque son proyectos de tanta magnitud que el beneficiado va a ser el país. Sin embargo, las principales beneficiadas tienen que ser las comunidades del proyecto. Con esto se busca entonces cambiar de una forma de extractivismo a otra, para salir de él, como ha dicho el gobierno, pero cambiar, en este caso, el petróleo por la minería. No. Yo no te diría que este es un cambio del petróleo por la minería. El petróleo tiene que seguir su desarrollo normal. Yo no soy un experto en tema petrolero, pero nadie está diciendo que vamos a salir del petróleo. Simplemente tenemos que desarrollar una industria que tiene toda la capacidad, que la geología del país nos permite, obviamente, tener acceso a oro, plata, cobre, molibdeno, etcétera, minerales que son utilizados en nuestro día a día. Muchas veces la ciudadanía en general no conoce, pero el cobre, por ejemplo, los minerales están utilizados en lo que usamos en el día a día, en los celulares, en los vehículos, en los aviones, es decir, en toda básicamente actividad humana. No es reemplazar el petróleo por minería, es desarrollar una industria adicional importante y fuerte, y que ese desarrollo de la industria y que esos beneficios nos permitan justamente salir del extractivismo. ¿Cómo? Invirtiendo los beneficios que nos genere eso en ciencia y tecnología. Ministro, la ley de alianza público-privada que se discute en la Asamblea Nacional y que ya le queda poco tiempo en realidad, una de las exigencias, se podría decir, de parte del sector privado ha sido que se pueda participar también en proyectos estratégicos. El presidente lo decía antes y lo
lo reiteró en su enlace sabatino, que esto en realidad no podía ser. ¿Podrían, pero de alguna manera participar el sector privado en este tipo de proyectos considerados también estratégicos? Sí puede participar, sin lugar a dudas. Y yo creo que precisamente por eso es que en la Ley de Alianza Público-Privados no se incluyó de manera directa a los sectores estratégicos, porque los sectores estratégicos tienen sus propias normativas, tienen sus propias leyes, como por ejemplo la ley de minería, y no necesita de una ley de alianza público-privados para que el sector privado pueda participar. Y pongo como ejemplo, el desarrollo de nuestros proyectos mineros, todos está en manos privadas, es decir, es el sector privado desarrollando los proyectos, pero adicional a eso, también lo puede desarrollar en asociación con nuestra empresa pública. El ENAMI, que tiene una cartera de 9 proyectos, está desarrollando también sus proyectos y está buscando socios privados que puedan invertir y que puedan desarrollar el proyecto. Es decir, no hace falta la ley de alianza público-privada para que el sector privado forme parte y desarrolle proyectos del sector estratégico. Gracias, ministro. Gracias a ti. Un buen día para usted. Son las 7:13. Nos vamos a los segmentos de la comunidad en Quito y Guayaquil.